Décadas atrás, la presencia femenina en filas policiales era un tanto normal. Sin embargo, ella decidió romper con los paradigmas. Un café y una charla con ella, con la mujer Elisa Ledesma. Comisario, vos querés que te diga. Comisario. No querés que te diga comisaria, principal. Primera mujer magíster en orden y seguridad. Sí. ¿Cuántos años hace que estás en esto? 29 años, 8 meses. Ya por jubilarte. En diciembre, 31 de diciembre, finaliza mi carrera activa dentro de la policía. Generalmente hay mucha gente que desea esa jubilación, que dice no veo la hora, cuento las horas, los días. ¿Qué pasa contigo? Esperar un poco, ver cómo reacciono. Yo digo, estoy preparada para irme a casa, pero me doy cuenta que no. Es una vida de 30 años de servicio. Hoy te puedo decir que le veo a mi hija con 22 años, a punto de ser una profesional, y no me acuerdo cuándo creció tanto. Claro, te perdiste todos esos momentos, ¿no? Que nos pasa a las mamás y que después nos sentimos culpables. Sí, es así. Y entonces digo, bueno, ¿será que estoy preparada? Porque tengo una vida muy activa, mi horario es muy sui generis dentro de todo lo que es 4:15 de la mañana todos los días, sin tener sábado y domingo, estar pendiente, conocer todo lo que es información. Yo no puedo decir, llegué a casa y no voy a ver las noticias, no puedo. Imposible, estás conectada todo el tiempo. Voy a escuchar música todo el día, tampoco, ¿verdad? Porque estoy sometida a esto, ¿verdad? Y bueno, no sé si estoy preparada, Pelusa, para irme a casa, pero vamos a hacer el esfuerzo. Si no sabe la comisario principal si está preparada, pero ¿y será que hay alguien con esta actitud? Porque bueno, nosotros como prensa estamos muy acostumbrados a hablar con Elisa Ledesma. Sabemos que es accesible, el respeto, nos conoce a cada uno de nosotros con nuestra personalidad, sabe hasta dónde responder, sabe que perfectamente tiene un juego de cintura fabuloso. ¿Quién vendrá luego? Y bueno, se tiene que hacer la selección, se está viendo quién tiene el perfil para cubrir ello. ¿Cómo tiene? ¿Cuál es el perfil? Y bueno, tenemos que entender que relaciones públicas y ser vocero oficial de la Policía Nacional no basta solamente con saber hablar y pronunciar palabras. Uno tiene que estar en todo momento pendiente a la necesidad del periodismo. Tiene que entender primero de que el medio necesita de nosotros y nosotros necesitamos de ellos. No es un enemigo que nos quita información, no es un enemigo que cuenta de repente alguna situación irregular del policía que cayó en algún hecho punible. ¿Cómo saben ustedes, o Elisa Ledesma, hasta dónde hablar? ¿Cuándo no se interpone a la investigación? El Código Penal es bien claro y el procesal penal es bien claro. Pelusa, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estudiar, soy abogada, soy escribana pública, tengo una maestría en ciencias policiales, o sea que apliqué lo que conozco de leyes a la función policial. Cuando hay un principio básico de actuación policial y uno sale de eso y obstruye la aplicación de la ley, quiere decir que ese es el momento que tenemos que callarnos. Sabemos y cada vez más de la policía corrupta que tenemos, gran parte. ¿Cómo hacía Elisa Ledesma para taparse los ojitos? Bueno, duele porque yo vengo de una familia de policía, papá policía, esposo policía. ¿Y no pensaba ser policía, Elisa? Y no pensaba ser Elisa policía. Ni casarse con policía. Ni casarse con un policía. Y mira dónde estoy, ¿verdad? Por cumplir 30 años. Duele, Pelusa, duele mucho cuando te toca y de repente te encontrás con alguien que fue tu alumno, porque soy docente del ICEPOL, del Instituto de Formación, y era mi alumno, era un compañero de guardia en una manifestación, era mi personal en una comisaría y de repente le tengo que ver esposado. ¿Verdad? Fuerte. Es doloroso, pero también es satisfactorio saber un poco que nosotros mismos saneamos nuestra institución. Bueno, y de compañeros corruptos, ¿hay amigos dentro de la policía? ¿Qué pasa si un amigo es el que está haciendo mal las cosas? Bueno, la ley se aplica, Pelusa. La ley se aplica, es para todos. Nosotros tenemos una doble función que es cumplir y hacer cumplir la ley. Ahí es donde tenemos el compromiso. Y cuando hablamos de amigos, sí, yo puedo decir que tengo amigos dentro de mis camaradas. Soy la única mujer en la promoción 88, 55 varones y yo, ¿verdad? No me fue fácil,
ingresé a la policía por título universitario, me sometí a todos los cursos, a todas las actividades propias, me costó. Me imagino. Me costó ganarme el espacio. Nadar en un mundo de varones. Sí. ¿Qué pasa entonces con la paridad y con nosotras en la política? ¿Necesitamos una ley que nos ampare o podemos lidiar sola como lo hiciste? Se puede, pero tiene que ser permanente y constante. La Policía Nacional tiene una carrera que no es de velocidad, es de resistencia, más que cualquier cosa. Yo aprendí, Pelusa, a utilizar un baño con los varones, aprendí a dormir en una misma habitación con varones. Cuando dice Elisa Ledesma, pasé mucho, ¿hasta qué punto hablamos? ¿Pasar qué? ¿Qué pasaba con los acosos, con las humillaciones, con el bullying? Gracias a Dios, acoso no. Siempre marqué hasta dónde es el límite que una persona puede llegar. Sí, muchas podemos marcar, pero están los varones que no respetan. Que no respetan, pero sí. Y con la autoridad o el poder. Me pasó, Pelusa, me pasó. O sea que siempre dije, ¿a quién es la mujer a quien no le gusta que le digan que está bonita, que es elegante, que le queda bien el uniforme? Hasta allí uno puede, ¿verdad? Pero aquel que ya quiere o utiliza su grado, su antigüedad, su jerarquía para... Entonces uno le explica, yo tuve y fueron reglas claras. Yo entré en la policía para trabajar, yo no entré para... Margaret Thatcher dijo una vez que en este mundo hay que pensar como hombre para poder manejar. ¿Sí es así? Así mismo es, así mismo. Es más, Pelusa, yo te cuento que a mí mis camaradas no me ven como mujer. Una vez tuvimos una situación emocional muy fuerte, estábamos todos, y yo me emocioné y lagrimé, y me dice un camarada, me dice, Arma, no me vaya algo así que vas a llorar. Claro. Eso es cosa de mujeres. Sí, ¿verdad? O si no, de repente en reuniones me toca, hablan de una señorita bonita, por ejemplo, ¿verdad? O si no, en el grupo WhatsApp pasan una linda dama en el grupo WhatsApp deseando buen día, qué sé yo, ¿verdad? Y me viene a mí eso, claro. Me muestran, ¿verdad? Admiro la belleza de la mujer, ¿verdad? Pero no es para mí eso, ¿verdad? Son cosas que me pasan. Que cuente la anécdota de aquel que un día llegó usted sin uniforme y le piropeó. A ver, ¿cómo fue? Bueno, tengo que contar que yo tengo el pelo muy largo, tengo hasta la cintura más o menos el pelo. Yo tengo un lado hippie en mi vida. Sí. Amo todas esas cosas. Y me pinto el pelo de color diferente ya en las puntas, ¿verdad? Hay semanas que amanezco de azul, lila, verde. Bueno, y había un acontecimiento y me voy yo de civil, ¿verdad? Y me dice este comisario, pide a un subalterno que le presente la chica que estaba con él. La chica que sí. Jamás te reconoció. No, jamás. Y este comisario era menos antiguo que yo, ¿verdad? Entonces viene mi camarada y me dice, Arma, el comisario fulano, ese recluta, ¿verdad? Ya era luego así, sí, porque ellos me cuidan muchísimo. Sí. Quiere que te presente y vamos, Arma, te voy a presentar. Y me voy yo y me presento al comisario y le digo, comisario principal Elisa Ledesma. Se quería morir y después ya le ordené presentación al otro día, ¿verdad? ¿Qué es ordenar presentación? Y es que se presente para recibir alguna sanción. ¿Una sanción por piropear? Muy bien. O sea que son situaciones que vivo de forma permanente. No, y por eso no permiten. No hay un changüí, una broma. No, Pelusa, porque mi vida fue diferente y es diferente. Yo estoy casada con un policía que era más antiguo que yo. Y nosotros en casa tenemos reglas de conducta, ¿verdad? Recuerdo en una entrevista que me hizo su padre en un programa, él me reclamaba cuando yo le decía que jamás en 27 años de casamiento permití un beso de mi marido estando uniformado. A mí me extrañó eso. Sí, y es así. Bueno, porque generalmente, muchos cuando usan disfraces para el momento íntimo, te disfrazas de colegiala, me parece tremendo, porque quiere decir muchas cosas, o de enfermera o de policía, y ustedes no, ustedes que tenían realmente... No, Pelusa, no está permitido. Yo llego a casa hasta hoy, él pasó a retiro hace 5 años, yo llego a casa, me saco el uniforme y allí saludo. Es algo que mantengo.
Y son cosas que uno tiene ya insertado, por eso te digo, no sé si estoy preparada para salir. Por ejemplo, el menos antiguo tiene que caminar a la izquierda del superior. El superior siempre va a la derecha. Nosotros vamos al supermercado, por ejemplo, Pelusa, y yo bajé después de él en el auto y me tocó venir hacia la derecha y yo en forma automática giro y me ubico en mi lugar. Naturalizada. Es algo que ya... Sí, sí, sí. Vamos a hablar de esa otra Lisa. Hippie. Hippie, amante de los Beatles. Beatles después de la música paraguaya. ¿Qué va a pasar el año que viene? ¿Va a andar en jeans con los colores de pelo que quiera? Sí, así mismo, así mismo. ¿Y tu hija qué profesión tiene? Ella está terminando la carrera de ilustración. Ella dibuja anime. Lindo. Ella está dedicada exclusivamente a lo que es arte. Pelusa, te cuento, cuando hablamos de hippie y hablamos de los Beatles, tengo un loro que se llama Sargento Peppers. No puedo creer. Se llama Sargento Peppers. ¿Y cuál es la manera de divertirse? No tiene horario Elisa Ledesma, trabaja sábado, domingo. ¿Cuándo se relaja y puede escuchar a los Beatles? Cuando cocino. Los ñoquis tan ricos. Exactamente. La pasión, la cocina. Es más, siempre soñé con tener un restaurante que ahora parece que no me van a permitir. ¿Por qué? Y porque dice que es ser otra vez con un horario limitado, Totalmente. esclavo de tu Así tiempo. mismo. Y siempre digo yo que iba a tener un restaurante y se iba a llamar A Mí Que Me Importa. ¿Por qué? Y porque vas a comer sin culpa. Ay, qué gusto. Sin qué culpa. rico. Lo que llega, comiste y no vas a decir, oh. Y el marido, ¿es verdad que tiene que comer solamente los ñoquis de Lisa? Sí, solamente ñoquis que se hace de papas con salsa de peseta. Qué rico. Esa es tradición. Qué rico. Sí. Cuando Elisa habla con alguien, el comisario principal, orden y seguridad, ¿cómo hace en este mundo, en este momento que hay tanta violencia? Yo no puedo creer que tenga paz en algún momento, pueda estar cocinando o escuchando los Beatles, porque me imagino que el teléfono suena. No para. No para. Lo que en casa hacemos, Pelusa, es generalmente no hablar del problema policial. En casa soy la esposa de Miguel y la mamá de Joana. Sí, hay reglas que se respetan. Por ejemplo, a la hora del almuerzo el teléfono no se atiende. Me parece bien. A excepción de que suene diferente porque es del señor comandante, que ese sí no puedo evitar y atiendo, ¿verdad? Pero después hablamos de cosas de la casa. ¿Qué pasa con los presupuestos que tienen ustedes? Un día hacer una pollada para conseguirle algo a un policía que estaba internado justamente en el Rigoberto Caballero. ¿Duele? Duele, pero nosotros tenemos un presupuesto. Pero tampoco podemos atajar la voluntad de la ciudadanía, ¿verdad? Nosotros tenemos una asignación presupuestaria, ¿verdad? Ahora, existen estudios que tienen que hacerse, que no corresponde al hospital de policía, porque no contamos con los instrumentales, se hacen en otro lugar, pero también hay una asignación. Pero hay un descontento total en cuanto a rubros y a montos. Vienen al programa todo el tiempo familiares de policías, porque dicen que ustedes no pueden hacer las denuncias, pero ellos sí. Y entonces, ¿cómo se manejó en 30 años de carrera con un presupuesto y viendo necesidades paralelas? Yo siempre dije que la policía es una de las instituciones que tienen hombres más estoicos que pueda haber. Porque, Pelusa, nosotros tenemos que hablar de un presupuesto, y está eso, de combustible 50.000 guaraníes por día para una patrullera. Usted se imagina lo que es la comisaría sexta, No, que imposible. tiene 11 barrios que recorrer en forma permanente. Arrancaste y se terminó. Se terminó. Pero es lo que el Estado puede dar. Entonces nosotros tenemos que trabajar de eso. ¿Y cómo estamos justamente aquí en tu magíster? Seguridad, ¿cómo vamos a cubrir esta seguridad? Bueno, existen recursos extraordinarios en el cual se solicita y se hace una reestructuración de lo que es el presupuesto. Para Elisa Ledesma, ¿cuál sería un día libre, sin funciones, como si estuviera hoy jubilada? ¿Cuál sería el día ideal? El día ideal es levantarme temprano, preparar mis cosas, irme al campo, tengo una granja en Yagualón, ir a cocinar allí, pasear por el patio y cosas mínimas, desde juntar huevos hasta dar de comer a los cerdos, estar así sin apuro y no almorzar ahora. Para mí ese es el sueño feliz. Ustedes son muy estrictos. Sí, nosotros tenemos, el almuerzo está de 11:30 a 12:30 es la hora del almuerzo. Una vez que terminó ese horario, en el casino o en el comedor de todas las comisarías se levantan las horas de comer. A excepción de aquellos que van de servicio y comunican de que van a llegar tarde o van a llegar fuera del horario, se les guarda el almuerzo, pero después no. Entonces comería a la 1 o 2 de la tarde a la hora que se le ocurra. Sí. Elisa, ¿cuáles fueron los momentos más duros
heridos. El que me mencionó hace un ratito, que me saltaban las lágrimas, ¿por qué? Era un caso de un niño que fue maltratado por el padre, y él contaba cómo era maltratado. Eso fue terrible, terrible para nosotros porque era en un procedimiento. Y después el momento más duro que yo viví, Pelusa, fue cuando mi esposo fue herido en un asalto. Teníamos 2 años de casados, yo estaba de guardia y en la radio se hace el pedido de auxilio a través de la radio base que nosotros manejamos, y escucho yo, personal policial fallecido, Miguel Duarte Zuluaga. Y yo le miro a mi jefe y le digo, solicito permiso para retirarme, le acaban de matar a mi esposo. Fue algo así. ¿Pero cómo dio Sí, fallecido, porque esto fue en un asalto, en una persecución, y él cuando iba a enfrentar a unos asaltantes que estaban de frente al vehículo que él tenía, él recibe un disparo de otra camioneta que venía al costado, y él mete la cabeza entre las piernas y recibe un disparo de escopeta. Y la sangre, el proyectil impacta en el muslo y la sangre le moja toda, le baña el rostro, y ellos creyeron que le dispararon en la cabeza, porque él se quedó allí durante, él me dice, para mí fueron 10 días, me dice siempre. Eran minutos para que los delincuentes se den cuenta si él estaba vivo o no. ¿Verdad? Entonces pide permiso con la integridad y con la... Era increíble eso. Pensando que él estaba muerto. Sí, porque es lo que yo escuché. Claro. Personal policial fallecido en enfrentamiento. Y después la mejor noticia. Y ahí me fui. Estaba vivo. De la comandancia de la Policía Nacional hasta Carapeguá, en el 95, donde no había teléfono celular, donde no había nada. Con toda esa angustia. Era llegar hasta allá, y lo único que uno quería, y a mí me decían, está vivo, ¿verdad? Nadie te mete en la cabeza. No. ¿El primer beso? Eso fue ya cuando nos íbamos a casar. Nosotros tuvimos un noviazgo corto, 9 meses de servicio. ¿Y sabes cómo era, Pelusa? Él me decía, ¿dónde estás? Un servicio cancha. Estoy en norte. No, yo estoy en sur. Vamos a encontrarnos en la esquina de preferencia. Esa era mi relación. Lo primero que tuvo que cubrir una cancha. Una cancha, sí. Ese era mi novia. Bueno, y entonces el primer beso, ¿cuándo fue? Y eso fue ya, seguramente que a un mes. Nosotros nos pusimos de novios en noviembre, y fue en Caacupé, en un servicio Caacupé. Ahí está, un piquito. Es un piquito. Dios mío, Dios mío. No se ruborizaban en esa época. Pero era así, qué en el lindo, 91, qué diferente. es lindo. ¿Cuál sería la policía ideal? ¿Cómo puede recuperar la confianza de la gente? La policía ideal es aquella que hace cumplir las leyes y que trabaja coordinadamente. Nosotros no podemos hablar de un ideal de policía cuando los demás órganos del Estado no nos apoyan. ¿Verdad? Que cada uno haga su parte. Yo necesito, Pelusa, un trabajo integrado con salud, por ejemplo. Entender de que hoy en día, y te voy a hablar de una estadística en donde los hechos punibles que se cometen son elevados, donde nosotros hacemos la investigación y llegamos a cerrar esa investigación con la captura, pero ¿qué nos encontramos? Con niños y jóvenes delincuentes. Claro. ¿No es triste que tengan que pedir construir más cárceles, que en otros países se están cerrando cárceles? Bueno, ahí quiero llegar, Pelusa. Nosotros, y tengo cifras y datos concretos en donde te digo, de 20 personas que cometieron un hecho punible, no pasan los 35 años. Primer caso. Claro. El segundo caso, el 100% son adictos. El 100% tienen antecedentes. Nosotros no tenemos ladrones nuevos, mira que es duro lo que digo, sino que es el mismo ladrón que cayó en la comisaría 9ª, en la 3ª, en la 6ª y ahora cayó en la 11, ¿verdad? Y te encontrás que son chicos de 22 años con un nivel escolar muy bajo, de deserción 5º grado máximo, con adicción y totalmente excluido de la familia. Entonces, si nosotros no atacamos ese fondo, si nosotros no entendemos de que el adicto es un enfermo y por eso cae en delincuencia, no vamos a solucionar. Pero ustedes se dan cuenta con esa sabiduría que tienen de los años, quién es el delincuente por drogas y cuál es aquel delincuente diferente. Pero la mayoría son por drogas. La mayoría. La droga está metida en todas partes. En todas partes. ¿Vamos a poder en algún momento erradicarla? ¿De qué voluntad depende? Y desde el momento en que entendamos de que es una enfermedad como cualquier otra.
yo siempre les dije que el adicto es tan igual que un enfermo renal, que necesita su diálisis y este necesita su droga. Si tuviera que tomar un café con alguien de vuelta, que ya no esté, ¿con quién sería? Una charla. ¿Tu amiga, Elisa? ¿Sabes qué? Lo primero que me pasó en la mente, Pelusa, y me lleno de emoción cuando terminaste de decir eso es papá. Papá. Ya no está. Ya. Y me hace mucha. Al ser policía, seguramente, no solo como padre, ¿verdad? Era el diálogo, era diferente. Sí. Papá tenía un problema serio conmigo porque él reclamó toda la vida el hecho de ser mujer. Tenía 2 varones y Miguel. Papá no hizo policía de sus 2 hijos, pero hizo policía de su hija, ¿verdad? Papá era, mira que voy a contar algo. Papá me hizo enseñar tocar guitarra para salir de serenata y reunirme con sus amigos. Eran muy compañeros. Dios mío, mira, y a tal punto que mi primer novio yo tuve a los 22 años porque era la compañera del truco con papá. Sí, bueno, pero realmente eran muy unidos. Pelusa era terrible. Mirá cómo Sí. Papá murió hace 9 años y yo hasta hoy lo lloro. La ausencia Mira, fuerte. yo tenía un novio y vivíamos en la esquina de la comisaría 19 en Barrio Jara y en esa época había soldado. Y venía el soldado a mi casa y decía, le hace decir su papá que le está buscando a su compañera. Y yo tenía que explicarle a mi novio que mi papá me llamaba a la comisaría porque tenía que ir a jugar truco con él. ¡Qué difícil! ¿Verdad? Entre 2 amores. Terrible, terrible era eso. ¿Verdad? La enfermedad de papá se internó un mes por un problema, por una insuficiencia cardíaca. Y a mí el médico me permitió entrar solamente 2 veces porque papá se descompensaba. Yo llegaba y le decía, hola gordo, y eso era... Hasta que una vez me dijeron, usted ya no va a entrar a verla a su papá. Qué Esa era una conexión muy fuerte. Sí, muy fuerte. Sí. Entonces ese café sería con papá. Con papá, Dios mío. ¿Qué le hubiera preguntado a papá con este momento que estamos viviendo? Porque cambió mucho en 10 años todo. No solamente preguntar, rendirle cuentas. Rendirle cuentas. Yo entré, Pelusa, en el 88, antes del golpe. ¿Cómo cambió? Mi decreto fue firmado por el general Alfredo Stroessner. O sea que, ¿te imaginas la política de seguridad que había en ese tiempo y qué clase de policía había? Y que papá me haya impulsado a que ingrese a la policía en esa época, donde la mujer no tenía oportunidad. ¿Llegó a conocer a Stroessner? Sí. Lo tuvo de frente, habló con él. ¿Cómo era? Lo único que conocí de él, es más, te cuento cómo era la historia. Mi papá fue escolta de él durante 32 años y le tocó después, cuando nace el primer nieto del general Stroessner, como era el primer nieto, era Dios mío, le dieron la custodia a papá del primer nieto en el colegio y todas esas cosas. Yo conviví, aprendí. Era muy íntima la relación. Sí. Cuando la gente dice en este momento, o decían en la época de Cartes, vamos a vivir una dictadura igual que la de Stroessner. No. Imposible. Imposible porque, como le digo, yo viví eso. Yo vengo de ese gobierno hasta hoy y he notado el cambio. Con Elisa de Ledesma hay mucho que hablar. Sí. Vivió muchas épocas, pasó gobiernos, pasó comandantes. Dios mío. Y ministros. Cuando habla la gente homosexual o los travestis que no están protegidos, que muere uno y no pasa nada, y hay tanta discriminación, ¿qué piensan ustedes desde su lugar? Bueno, la Policía Nacional hace una investigación de un caso de homicidio. No importa el sexo ni la condición de esta persona. Me tocó, Pelusa, viajar y tener la satisfacción de representar a la Policía Nacional en la Asamblea de las Naciones Unidas en Suiza, porque hubo una denuncia internacional sobre derechos humanos en donde se hablaba de un abuso y un maltrato a transexuales y travestis en el momento de la aprehensión. Sí, es que se ve a veces y muchas veces. De que no tenemos, por ejemplo, nosotros comisarías con calabozos sexados, que no tenemos, por ejemplo, nosotros personal femenino. Ni hablar de cárceles. Y no tenemos cárceles. Entonces,
Hubo una denuncia muy fuerte contra la Policía Nacional, tuve que ir a Suiza con respecto a eso y presentamos la postura, ¿verdad? ¿Ustedes tienen capacitaciones al respecto? Tenemos capacitación. Así como a tratar a una mujer con hechos de violencia doméstica. Tenemos. Y hoy en día nosotros tenemos calabozos en donde podemos apartar a personas con condiciones totalmente diferentes. ¿Existen los calabozos? Sí, tenemos calabozos. No tenemos en todas partes del país, pero sí tenemos en comisarías cabeceras. Cuando se va a hacer una denuncia, ya sea hecho de violencia intrafamiliar o un travesti, un transexual va a hacer una denuncia, ¿está capacitado este oficial para tomar en la comisaría la denuncia? Sí, está capacitado. Sin burlarse, sin burlarse. reírse. Es un cambio demasiado importante para nosotros porque hoy puedo decirte que años anteriores llegaba una mujer víctima de violencia y era victimizada nuevamente en la comisaría. Hoy no, hoy hay personal capacitado, hay una capacitación permanente e inclusive hay una sanción para el personal policial que no atendió la denuncia tal cual era. Hay más denuncias que antes. Hay más denuncias y hay más hechos violentos. Gracias por este café. Un placer, gracias por la invitación y a lo mejor nos vemos en A mí que me importa. Sí, con seguridad, porque a mí no me importa. Sin culpa. Sin culpa, Estamos, como Pelusa. vivo yo. Un placer. Igualmente. Gracias, Pelusa.